Hola a todos. Disculpadme que lleve tiempo sin publicar, pero llevo montones de semanas leyendo y contestando lo mismo en mi buzón profesional. Todos parten de la misma pregunta. Disculpe, señor letrado, Hacienda ya controla todos los visums, ¿no? Y la respuesta no es ni un sí ni un no. Es algo bastante peor. En 2026, Hacienda no solo ve los Bizum, ve los PayPal, ve los Stripe, ve tu cuenta de Revolut, ve tu cuenta en I26, ve tu cuenta Trade Republic, ve los Wallapop, los Vinted, los AIBNB y hasta tu wallet de criptos. Y lo cruza todo con tu declaración de la renta antes de que tú o confirmes el borrador o presentes una declaración que consideres más ajustada a tu realidad fiscal según tu real saber y entender. Hoy te voy a explicar todo esto desde cero. Sí, desde cero. No necesitas saber derecho para entender este vídeo. Solo te pido que cojas 30 minutos de tu vida. Sí, 30 minutos para entender todo esto. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, te voy a dar 4 ideas básicas del sistema fiscal. Y son esas 4 ideas para que entiendas todo lo demás. Aunque no hayas oído hablar de fiscalidad en tu vida. Después vamos a analizar uno por uno todas las plataformas diferentes. Bizum, PayPal y Stripe, los neobancos como Revolut o N16 o incluso Trade Republic, las plataformas tipo Wallapop o AIBNB y las criptos. En cada uno te voy a explicar qué dice la ley exactamente, qué te afecta a ti y los errores que suelo ver en las consultas que me están llegando por correo electrónico a mi correo profesional. Después te voy a enseñar cómo Hacienda cruza toda esa información, que esto es lo que casi nadie te cuenta, 5 mitos que tienes que olvidar y 7 reglas prácticas para que no tengas por qué comerte un marrón. Y al final, un caso real. Te recomiendo verlo entero. Y si tienes prisa, en la descripción te dejo los distintos apartados para que puedas verlo a tu ritmo. Así que, sin más, bienvenidos a un nuevo vídeo de Extrañado Jurídico. Aquí contamos la fotografía de la realidad como si fuera una sentencia. Comenzamos. Antes de meternos con Bizum, párate. Te juro que esto te va a ahorrar mucho dolor después. Hay 4 ideas básicas que rige todo lo que viene. Si las pillas, lo vas a entender todo. Si no, te vas a perder. Idea 1. Y la más importante de todas. La fiscalidad española no se preocupa de cómo te pagan. Se preocupa de por qué te pagan. Te explico. Si tu hermana, por ejemplo, te transfiere 200 euros porque te ha surgido un gasto imprevisto y no tienes medios propios para atenderlo, eso es un préstamo entre familia. No tributa. Si tu vecino, en cambio, te paga 200 euros por arreglarle el grifo de la cocina, eso es renta de una actividad económica. Tributa. ¿Qué pasa si los dos te pagan por Bizum? Pues que el primer Bizum es un préstamo y el segundo es renta. El Bizum no cambia, es un sobre. Lo importante es qué hay dentro. Esto, que parece una obviedad, es la causa número 1 de los líos que se hace la gente, puesto que la gente piensa que si me pagan por Bizum, eso es Bizum. No, si te pagan por Bizum, por un trabajo, eso es trabajo. Mismo pasa con PayPal, Wallapop o una transferencia bancaria. El medio no cambia la naturaleza de por qué te pagan. Segunda idea. El sistema fiscal divide a las personas, a efectos prácticos, en 2 universos. Los particulares y empresarios o profesionales.
Y casi todas las obligaciones de información que vamos a ver hoy se aplican al segundo universo, no al primero. Ahora, te preguntarás, ¿quién es ese empresario o profesional? Pues mira, el artículo 5 de la ley del IVA lo define como toda persona que ordena por cuenta propia recursos para producir o vender bienes o prestar servicios. En cristiano, traducción: quien hace una actividad económica de forma habitual y con la intención de ganar dinero. Da igual si está dado de alta como autónomo con papeles o no. Lo que define que seas empresario o profesional no es tu papeleo, es lo que haces. Si das clases particulares todas las semanas, eres profesional, aunque no te hayas dado de alta. Hacienda lo llama actividad económica no declarada y es lo que más persigue. Así que, ojo, cuando yo diga autónomo o profesional a lo largo del vídeo, me refiero ya no solamente a los que tengan ese alta declarada con el impreso censal 036, también me refiero a los que de facto ejercen esa actividad aunque no la tengan dada de alta. Idea 3. Quizás la que más cuesta interiorizar. En el imaginario popular, Hacienda llega, te llama, te pide papeles, tú se los das, ellos miran y entonces deciden si te abren un procedimiento de inspección limitada o directamente acuden ya al sistema sancionador. Hace 20 años esto funcionaba así. Hoy no, ni de lejos. A día de hoy, Hacienda ya tiene los datos antes de empezar. Sí, lo que oyes. Los bancos, las plataformas, los exchanges, los neobancos extranjeros vía acuerdos internacionales, todos están obligados por ley a darle a Hacienda información tuya, periódicamente, sin que ella la pida, con tu nombre y tus apellidos. Hacienda lo único que hace es cruzar todos esos datos con lo que tú declaras. Y si no cuadra, es entre lo que le dan todas esas plataformas y bancos con lo que tú declaras. Si algo no cuadra, pues salta un aviso. Ese aviso puede tener dos formas: o un amable recordatorio, por llamarlo así, o en casos más graves puede suponer pues un procedimiento de inspección limitada y terminar, como ya lo más serio y lo más grave, un procedimiento a sancionador directo. Y esto es lo más importante. Hacienda no te pilla preguntando, te pilla comparando. Y la cuarta y última regla, que también es de la que más confusión genera, fíjate tú, porque hay dos cosas que parecen lo mismo y no lo son. La primera es la obligación de informar. Cuando la ley obliga a un banco, a una plataforma o a una empresa a contarle algo a Hacienda, no depende de ti, depende de la propia plataforma, es automático. Y luego está el concepto de la obligación de declarar y en su caso de pagar impuestos. Es cuando la ley te obliga a ti, persona, a meter algo en tu declaración de la renta o en tu IVA y a pagar lo que corresponda. Tanto la obligación de informar como la obligación de declarar son dos cosas distintas, pero se cruzan entre sí. Te lo voy a mostrar con un ejemplo sencillo. Si tú en la plataforma Wallapop vendes ropa usada por debajo de coste de lo que a ti te costó comprar, no tributas, porque no has ganado dinero. Pero eso sí, Wallapop como plataforma sí está obligada a informar de ti si superas ciertos umbrales.
Los veremos. Lo que quiero que tengáis claro es que la obligación de informar de la plataforma existe. La obligación tuya es la de pagar, que será de acuerdo a si has ganado dinero o no. ¿Lo vas entendiendo? Que te informen no quiere decir que tengas que pagar, pero significa que Hacienda te ha visto. Sí, Hacienda ya te ha visto. Y eso puede tener consecuencias si tus ventas eran otra cosa que vender ropa usada por debajo de coste. Con estas 4 ideas en la cabeza, vamos al primer bloque concreto. Bizum. Vamos a tratar de explicar de forma gráfica qué es jurídicamente Bizum. Bizum no es muy distinto a esto. Lo que ocurre es que en vez de estar contenido en esta tarjetita de plástico de Visa, ahora está contenido en esto. Entonces, para que lo entendamos, Bizum no es un banco. No. Ni tu cuenta de Bizum es una cuenta bancaria diferente. Bizum es un servicio exactamente igual a esto. Llámese Visa, llámese Mastercard o llámese como sea. La cuenta sigue siendo la cuenta de tu banco. Lo que ocurre es que este servicio que ofrecen los bancos españoles a los clientes para que puedan mover su dinero, en vez de con esto, lo puedan hacer con esto asociándose a un número de teléfono móvil. Por lo tanto, Bizum no pasa por ser más que una mera tubería donde fluye el dinero. Esto lo que significa es una cosa muy simple. Todo lo que Hacienda puede ver en la cuenta de tu banco, lo puede ver a través de Bizum. No hay nada aparte. No hay un universo Bizum separado del universo banco. ¿Vale? Ahora, ¿qué cambió el 2 de abril de 2025? Bueno, te lo explico. En esa fecha apareció en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 253/2025 de 15 de julio que publicó la orden HAC 747/2025, que es la que aprueba los modelos concretos de declaración. Esa norma modificó el artículo 38 bis del Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria, que es un reglamento que desarrolla la propia Ley General Tributaria. Dato útil: cuando oigas REGEAT, es eso, el reglamento. El artículo 38 bis ya existía antes. Ya era previo. Lo único que cambió, pues cambiaron 3 cosas. 3. Una, amplió quién está obligado a informar. Ya no solo los bancos clásicos, también tienen que informar las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. 2. Cambia además la frecuencia. Antes era una declaración anual, ahora es mensual. Y 3. Eliminó el famoso umbral. Antes solo se reportaba lo que superaba 3.000 euros al año. Ahora se reporta desde el primer céntimo de euro. Y esto se aplica desde el 1 de enero de 2026. La primera remisión de información fue el 1 de febrero del mismo año. Y cuando ya estás viendo este vídeo, Hacienda lleva meses recibiendo datos. Y aquí viene lo importante. La norma dice textualmente que la declaración informativa contendrá la identificación completa del empresario o profesional,
el número de comercio, las cuentas donde se efectúan los cobros, el importe mensual facturado, distinguiéndose entre cobros por tarjeta y cobros por sistema asociado al número de móvil. Es decir, que tanto esto como esto, el BIFI, y cualquier otro dato relevante que decida el Ministerio. Traducción. Hacienda recibe tu nombre, tu NIF, tu cuenta, los cobros del mes y de quién vienen. Si eres autónomo, todo esto si eres autónomo. Si no lo eres, en principio no. Lo que voy a explicarte ahora es que en otros vídeos he simplificado, y aquí prefiero contarte con honestidad. Cuando yo hablo de los tres perfiles, particular puro, autónomo o empresa y particular sospechoso, esto no aparece en ninguna ley. No es una categoría jurídica. Es una fórmula pedagógica que utilizo yo para que entiendas dónde tú puedes encajar leyendo la norma. Lo que dice la ley es lo que acabo de leerte. El reporte se aplica a cobros recibidos por empresarios y profesionales. Punto. Yo te divido a continuación a los espectadores en tres grupos para que, según lo que tú hagas en tu vida real, sepas si encajas en el universo profesional de la ley o no. Por lo tanto, lo hago a modo divulgativo. Aclarado esto, fijaos, estos son los tres perfiles. Perfil 1, el particular puro. Es quien usa Bizum solamente para mover dinero con la familia, amigos, sin ánimo de lucro. Compartir el pago de una cena, la compra de un regalo de boda, devolver lo que me han prestado, por ejemplo, en un momento dado. No hay actividad económica detrás. No estás vendiendo ni prestando servicios. Por lo tanto, la nueva norma no sé qué es de aplicación. El Real Decreto 253/2025 solo se refiere a cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Los bizums entre particulares, lo que el sector bancario llama C2C, Consumer to Consumer, quedan fuera. Por lo tanto, la cena del sábado no la va a mirar nadie, ni menos Hacienda. El perfil 2 es el perfil de autónomo o empresa que está dado de alta con autónomo, o tienes una sociedad o tienes una actividad económica habitual, incluso en el caso de que no estés declarado o dado de alta. Es decir, tienes la condición de empresario o profesional aplicable del artículo 5 de la ley del IVA. Aquí tu banco está reportando cada cobro mensual. Tu nombre, tu NIF, los importes, la cuenta de dónde entran. Hacienda lo cruza todo con tu modelo 130 trimestral o con tu IVA trimestral. Y, además, la cruza con tu declaración anual. Si las cifras no cuadran, salta el aviso. Bizum es solo un medio de cobro. Si te pagan por Bizum un servicio, tienes que emitir la factura exactamente igual que con una transferencia, registrar el ingreso e incluirlo en IVA e IRPF. Y atención, un error muy típico: usar el Bizum personal para cobrar trabajos profesionales pensando que al ir a mi cuenta personal no se vincula con la actividad, es un grave error. Sí se vincula, la cuenta es tuya, tu NIF está asociado y la ley no distingue entre tu Bizum personal y tu Bizum profesional. Lo que distingue es la naturaleza del cobro. Y el tercer perfil, y es el más delicado, creo yo, que yo llamo el particular sospechoso. No estás dado de alta, te ves como particular, pero lo que haces mirando desde fuera es o se parece a una actividad económica. Mira, un ejemplo que me ha pasado en una consulta que he tenido que resolver hace poco como profesional.
Una persona que da clases particulares varias tardes a la semana al mismo grupo de niños y las cobra por Bizum, sistemáticamente. La que alquila una habitación en su casa y cobra un alquiler por Bizum cada mes. La que vende cosas regularmente por Wallapop o Vinted y cobra a los compradores por Bizum. Estas personas piensan, yo soy particular. Pero el artículo 5 de la ley del IVA dice que es profesional quien ordena por cuenta propia recursos para prestar servicios con habitualidad y ánimo de lucro. La habitualidad y el ánimo de lucro son hechos, no etiquetas. Si das clases todas las semanas y cobras, eres un profesional, aunque no estés dado de alta. Y eso significa dos cosas malas a la vez. Una, tienes una actividad económica no declarada, lo cual ya es sancionable. Y dos, los Bizum entran en el ámbito del reporte porque tu banco te tratará como particular, pero el algoritmo de Hacienda mira el patrón. Importes repetidos, mismas fechas, varios pagadores fijos. Y ahí es cuando la alerta salta. Y el Plan Anual de Control Tributario de 2026 ha dejado claro estos patrones y son objetivo prioritario. Resumiendo lo que es Bizum. Una norma, el Real Decreto 253/2025, un reporte mensual, sin umbral, desde el primer céntimo de euro, dirigido a quienes hacen actividad económica. Si eres un particular puro, calma, no perdamos los papeles. Si eres autónomo o empresa, declara cada Bizum profesional. Y si te has reconocido en el tercer perfil, mi recomendación, reflexiona. Deja de ver un momento este vídeo y trata de ponerte en manos de un profesional experto en fiscalidad para tratar de ver cómo puedes regularizar tu situación. Y hazlo antes de que llegue el aviso, porque va a llegar. PayPal y Stripe son lo que jurídicamente se llaman entidades de pago, o en algún caso, entidades de dinero electrónico. Son figuras reguladas por la Ley 21/2011 y en el Real Decreto Ley 19/2018. Lo importante que hay que tener en cuenta, no son bancos, pero están sujetas al mismo régimen de información que los bancos para todo lo relativo a cobros profesionales. ¿Por qué? Porque cuando el Real Decreto 253/2025 modificó el artículo 38 bis, lo dejó muy claro. La obligación de informar afecta a las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y demás entidades que faciliten la ejecución de operaciones de cobro por empresarios y profesionales establecidos en España. Lo importante es la fórmula y demás entidades. La norma se diseñó así a propósito para que no importe cómo se llame la entidad, pasarela, plataforma de pagos, entidad de dinero electrónico, fintech, ni donde tenga tampoco la sede. Si opera en España y procesa cobros profesionales, está obligada a informar y debe informar. Y eso incluye a PayPal, a Stripe, Aiden, Molly, Klarna, Square, todas. Dos errores a raíz de esto que detecto cuando me llegan las consultas al correo electrónico. Especialmente si vendes cursos, servicios online o productos digitales, esto te interesa saberlo. Primer error. El devengo. Confundir el extracto de PayPal con tu obligación fiscal. Te explico. El IVA y el IRPF tienen un momento al que llaman devengo, que es cuando se considera que la operación ha ocurrido fiscalmente. Para servicios, ese momento es cuando prestas el servicio, no cuando te llega el dinero. Si en diciembre entregas un curso y el cliente
te paga en enero por Stripe, ese ingreso fiscalmente es de diciembre. Va en tu IVA del cuarto trimestre y en tu IRPF de ese ejercicio. Mucha gente lo declara cuando le entra el dinero y luego no encaja con lo que reporta la plataforma. Cuadro perfecto para una declaración paralela. Error 2. Las comisiones. PayPal y Stripe te cobran una comisión por cada cobro. Esta comisión es gasto deducible de tu actividad. Si has cobrado 1.000 euros y PayPal se ha quedado con 35 euros, tú tienes que declarar un ingreso de 1.000 euros completos y además un gasto de 35 euros. En otras palabras, no pones en tu declaración 965 euros. Esta diferencia, aunque parezca tonta, al final del año son cientos de euros que a veces son miles, pero que dejas de deducir. Y un detalle para los más curiosos. Fijaos, PayPal tiene su sede en Luxemburgo. Stripe opera desde Irlanda. Si tú tienes saldo acumulado en una de estas dos plataformas, podría entrar en juego el modelo 720, que es la declaración informativa de bienes en el extranjero. El umbral se encuentra en los 50.000 euros a 31 de diciembre. Aquí voy a tratar de ser honesto. La jurisprudencia europea ha modulado mucho el régimen de este modelo en los últimos años. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional del 2021 que anuló su régimen sancionador desproporcionado. Pero la obligación de presentarlo cuando se supera el umbral sigue vigente. Si tu caso es este, consúltalo individualmente con un especialista fiscal porque sigue teniendo muchísimas aristas. Lo más habitual es que no llegues, pero si llegas, que no te pille de sorpresa. Empecemos por entender qué no son. La denominación neobanco no es un término legal, no se encuentra en la ley. Es un término de mercado y se llama así a las entidades financieras que operan solo de forma digital, sin oficinas, normalmente con una aplicación móvil. Algunos sí tienen licencia bancaria plena, como pueden ser el caso de Revolut Bank, N26 y Bunk. Y otros son entidades de dinero electrónico. Wise en su origen, por ejemplo, aunque hoy tiene fórmulas mixtas. Lo importante, legalmente cada uno es una cosa. Lo que tienen en común a efectos del usuario español es que la matriz suele estar fuera de España. Y aquí llegamos a la cuestión donde veo más errores que en ninguna otra parte. La gente suele pensar, mi Revolut es lituano, mi N26 es alemán, eso está fuera del radar español, no lo van a ver. Mentira, falso. Y la trampa es muy concreta. Lo que determina cómo te trata Hacienda no es el nombre del neobanco. No. Es el IBAN de tu cuenta. El IBAN. IBAN. Mira el IBAN de tu cuenta. Míralo bien. Coge un extracto. Mira bien el IBAN. ¿Empieza por las letras ES? Pues que sepas que es una cuenta española a todos los efectos. Lo cual, estás bajo el radar de la agencia tributaria. Sin embargo, empieza por las letras DE, LT, IT, BE, NL, RO, HU, GB. Bueno, pues son cuentas en el extranjero. Sí, y son dos mundos jurídicos totalmente diferentes. Si tu Revolut, N26 o Bunk tiene IBAN español,
porque la entidad opera con sucursal en España y te lo asigna, como pasa con muchas cuentas nuevas de Revolut Bank UAB, entras exactamente en el mismo régimen que un banco español de toda la vida. De hecho, están bajo la ley de banca española y por lo tanto pueden ser supervisadas, son de hecho supervisadas, son de hecho supervisadas por el Banco de España. Sí, el Real Decreto 253/2025 te aplica igual. Si eres autónomo, todos los cobros profesionales se reportan mensualmente. Y como la cuenta no es extranjera a efectos fiscales, no aplica el modelo 720. Es la opción más simple y la que yo recomendaría profesionalmente a quien usa el neobanco profesionalmente. Pide o emigra a IBAN español. Te vas a ahorrar muchas dudas y muchos problemas. Ahora, si tu IBAN empieza por las letras DE, LT, BE, NN o cualquier otra que no sea ES, la cuenta es cuenta en el extranjero a efectos fiscales. Pero, y eso es importante, eso no significa que Hacienda no la vea. Porque aquí entran ahora dos mecanismos europeos. El primer mecanismo es el CRS. Te explico, porque casi nadie te lo cuenta. El CRS significa Common Reporting Standard. Es un acuerdo internacional impulsado por la OCDE al que están adheridos más de 100 países. Por este acuerdo, los bancos del país donde esté domiciliada tu cuenta, ya sea Alemania, Lituania, Bélgica, Holanda, el que sea, identifican a sus clientes que tengan residencia fiscal en España y envían información a la agencia tributaria, a la EAT, automáticamente una vez al año. Sí, al menos una vez al año. Saldos a 31 de diciembre, los intereses generados, sus titulares, sin que nadie lo pida, sin que tú lo sepas. Es una transferencia automática Estado-Estado, y España adoptó el CRS en 2017. Y luego está el segundo mecanismo. Seguro que lo habéis oído más de una vez. El famoso modelo 720. Sí, si la suma del saldo de tus cuentas en el extranjero supera los 50.000 euros a 31 de diciembre o como saldo medio del último trimestre, tienes que presentar tú, persona física, el modelo 720 entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente. Es meramente informativo, no pagas por presentarlo, pero la obligación existe. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 182/2021, anuló el régimen sancionador por desproporcionado. Eso sí, consideró legal y constitucional la obligación de llevar a cabo dicha declaración. Es decir, informar, tienes que informar, pero no se deriva, ni se puede derivar ninguna sanción. Y su régimen de sancionador existente en aquel momento quedó declarado inconstitucional. Y aquí viene la trampa que más he visto este año. Quien tenía cuenta antigua de Revolut o de N26 con IBAN extranjero y la ha migrado a IBAN español, piensa que migrar borra el pasado. No, esto no funciona así. Si durante el 2022, 23 o el 2024 tenías una cuenta con IBAN alemán o lituano y superabas el umbral, la obligación del 720 en estos ejercicios sigue pendiente, ya que la prescripción general de los impuestos es de 4 años desde el fin del plazo de presentación. Hacienda puede comprobar hacia atrás, de hecho, comprueba hacia atrás los últimos 4 años. Por lo tanto, migrar tu IBAN extranjero a un IBAN español puede limpiar el presente, sí, pero lo que no borra es el pasado. Resumiendo todo lo que hemos visto de los neobancos, las 3 preguntas que te tienes que hacer hoy mismo. ¿Cuál es el prefijo de tu IBAN? ¿Tiene letra ES? ¿Tiene otro tipo de letra? Segunda, ¿he superado en algún momento los 50.000 euros sumando todas mis cuentas extranjeras? Tercero, ¿he tenido
una cuenta con IBAN extranjero en ejercicios anteriores sin presentar el 720? Si has dicho sí a la segunda o a la tercera, esto pasa por tener que ponerte en manos de un profesional especialista en fiscalidad para regularizar sin que luego Hacienda te venga a darte el palo. Y ahora vamos con la parte que más pilla a usuarios por sorpresa. Fijaos, porque la mayoría piensa que Wallapop o Vinted son cosas de particulares y que ahí Hacienda no mira. Error. En 2021 la Unión Europea aprobó la Directiva 2021/514. Las directivas europeas de cooperación administrativa fiscal se muestran como y se enumeran como DAC, Directive on Administrative Cooperation. Esta es la séptima, de ahí la denominación DAC 7. España la transpuso en su derecho interno por la Ley 13/2023, que modificó la Ley General Tributaria y desarrolló los detalles por el Real Decreto 117/2024 y la Orden HAC/72/2024, que aprobó los modelos. ¿A qué obliga? A que todas las plataformas digitales que ponen en contacto a compradores y vendedores, ya sean marketplace, portales de alquiler, plataformas de servicios, informen a Hacienda de las operaciones de sus usuarios. Wallapop, Vinted, eBay, Etsy, Milanuncios, Airbnb, Booking, VRBO, Upwork, Fiverr, todas las que operan en la Unión Europea. El mecanismo correcto es así. Cada plataforma está obligada a recopilar los datos de sus vendedores: nombre, NIF, dirección, importes facturados, número de operaciones, cuenta bancaria, y presentar antes del 31 de enero de cada año, a través del modelo 238, toda esa información a Hacienda con los datos del año anterior. En enero de 2025 fue la primera comunicación. En enero de 2026 fue la segunda. Cada año Hacienda tiene un mapa más completo de quién vende qué y por cuánto y con qué frecuencia. Y aquí entran las dos cifras que tienes que ahora grabarte. Grábatelas a fuego. Será mejor. La plataforma está obligada a reportarte si tú, en un año natural, superas 30 operaciones o 2.000 euros de ingresos. Cualquiera de las dos. No hace falta llegar a las dos. Con una basta. Estas dos cifras vienen en el Real Decreto 117/2024, en concreto de su anexo, donde se define al vendedor sujeto a comunicación de información. Pero ojo, repaso la idea 4 del principio. Superar el umbral no significa que tengas que pagar impuestos. Significa que la plataforma comunica tus datos. Lo que tributa depende, otra vez, de la naturaleza de la operación. Te lo voy a concretar. Si vendes ropa o cosas tuyas usadas por debajo del precio de compra, eso es una pérdida patrimonial que no se puede integrar ni reintegrar. No hay ganancia, no tributas, pero Wallapop o Vinted te la van a reportar igual si pasas el umbral y Hacienda lo va a comprobar. Sí, si vendes objetos con beneficio, por ejemplo, vendes una bici de coleccionista por más de lo que pagaste, eso es ganancia patrimonial. Va a la base de tu ahorro del IRPF. Tributa entre un 19 y un 30% según el tramo. Y si vendes con regularidad y ánimo de lucro, compras para revender. Fabricas algo y lo vendes. Vendes habitualmente cosas nuevas. Ya no es ganancia patrimonial, es actividad económica y entras en el régimen del autónomo con todo lo que eso conlleva. Lo tengas en alta o lo tengas sin alta. Da igual. Es actividad económica y ahí Hacienda va a ir a por ti. Y al revés también.
Importante, no superar el umbral no es una franquicia fiscal. A ver si nos enteramos. Si lo que haces es actividad económica, declaras igual aunque solo hayas hecho 10 ventas por valor de 1.500 euros. La ley fiscal sustantiva es la que manda. El umbral del 238 es solo el activador del reporte automático. Caso especial dentro del DAX 7, que es el alquiler de inmuebles. Si alquilas vivienda por Airbnb, Booking, VRBO o cualquier plataforma de alojamiento, el reporte se produce sin umbral. No hace falta llegar a las 30 operaciones ni a los 2.000 euros. Se reporta siempre, desde la primera noche y desde el primer céntimo del euro. Se encuentra esto en el anexo del Real Decreto 117/2024 y se cruza, además, con el modelo 179 que ya existía antes específicamente para el alquiler turístico. Y aquí lo importante, para ti, persona, no para la plataforma. Los alquileres son rendimiento del capital inmobiliario, no ganancia patrimonial. Van en una casilla específica del IRPF. Si alquilas tu piso una semana en agosto por 3.000 euros, esos 3.000 euros son rendimiento del capital inmobiliario y tributan. Si encima la plataforma cobraba comisiones, esas comisiones son gasto deducible. Si tienes hipoteca asociada al piso, los intereses son deducibles en la proporción correspondiente. Hay reglas finas. Si en 2025 alquilaste y no lo declaraste, te recomiendo encarecidamente que te pongas en manos de un asesor fiscal y regularices antes de que llegue el aviso, que va a llegar. Así que te dejo claro el dato que más ha llamado la atención de este año. En la campaña de la renta 2025, Hacienda envió 3,55 millones de avisos previos a los contribuyentes. Estos avisos son cartas o notificaciones que la agencia tributaria, que tienen en esencia, oye, nos consta que has cobrado X dinero de tal plataforma. Revisa tu declaración antes de presentarla. De esos 3,55 millones, 437.000 fueron específicamente a usuarios de las plataformas Wallapop, Vinted y otras plataformas de alquiler turístico. El año pasado fueron 3,17 millones. Crece cada año. ¿Por qué? Porque cada año Hacienda tiene más datos. La curva no se va a aplanar, va a acelerar y cada vez más para arriba. Y un último apunte: si vendes productos artesanales por Etsy, prestas servicios por Upwork o Fiverr, montas casas por una plataforma de eventos, cualquier cosa así, eso casi siempre es considerado por Hacienda actividad económica y deberías estar dado de alta. Sí, deberías. Aunque yo no tengo ninguna simpatía por las criptomonedas como elementos de inversión, y lo he explicado en algunos vídeos, ya sea colaborando para Europroperties, ya sea por convicción personal, hasta hace poco tengo que reconocer que las criptomonedas vivían en una zona gris regulatoria, que eso fue para muchas personas una forma de invertir muy atractiva con grandes rendimientos sin que Hacienda pudiera meterles mano. Más o menos. Pero eso se acabó. El Reglamento Europeo 2023/1114, conocido como MiCA por su abreviatura Markets in Crypto Assets, entró plenamente en vigor a lo largo del año 2024 y 2025. MiCA exige que todo proveedor de servicios sobre criptoactivos, los exchange, los wallets de custodia, los emisores de stablecoins, estén autorizados y supervisados por las autoridades de un Estado miembro. Y con la autorización
Pues vienen las obligaciones de información. En España, los exchange operan bajo este paraguas de MiCA, no, lo hacen también a través de la control y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. ¿Y esto qué significa? Información a la agencia tributaria. Hay, por lo tanto, 3 modelos que tienes que conocer si tienes criptos. El modelo 172, que lo presentan los exchanges españoles informando de los saldos de sus clientes a 31 de diciembre. Luego tenemos el modelo 173, que lo presentan los exchanges informando de las operaciones, compraventa, permuta entre criptos, etcétera, realizadas durante el año fiscal. Está luego el modelo 721, que es el que presentas tú, persona física, si tienes criptos en exchange o wallets en el extranjero y superas determinados umbrales. Es el equivalente al 720, pero para criptoactivos. Y en tu IRPF tienes que declarar las ganancias o pérdidas por venta o permuta de criptos, los rendimientos del capital mobiliario por staking o lending y los rendimientos de actividades económicas si te dedicas profesionalmente a esto. Todo. Pues mirad, entramos ahora en el bloque que es el que normalmente se olvida en los vídeos sobre Hacienda y es el más importante de todos. Hasta aquí has visto una a una las fuentes de información de la agencia tributaria. Bancos, entidades de pago por el 38 bis, neobancos extranjeros por CRS, plataformas por DAX 7, exchange por MiCA, declaraciones tuyas de IRPF e IVA. Imagina todo esto como carriles paralelos de información llegando a la base de datos de Hacienda. Lo que aquí nadie explica es qué hace Hacienda con eso una vez que lo tiene. La respuesta tiene un nombre: el modelo de análisis de riesgo del Plan Anual de Control Tributario. Sí, es un sistema algorítmico que cruza para cada número de identificación fiscal, el tuyo sin ir más lejos, toda la información disponible y la compara con tus autoliquidaciones. Vamos a poner un ejemplo concreto para que lo veáis cómo funciona. Vamos a tomar un autónomo cualquiera. De él Hacienda recibe de su banco, vía artículo 38 bis, 18.000 euros en cobros profesionales por Bizum en el año. De PayPal, vía artículo 38 bis, 7.500 euros en cobros por Stripe y PayPal. De Wallapop, vía DAC7 y modelo 238, 3.200 euros en ventas en 38 operaciones. Del autónomo mismo, vía IRPF e IVA, declara 19.500 euros de rendimientos. Suma de lo que recibe la agencia tributaria: 28.700 euros. Lo que el contribuyente declara son 19.500 euros. La diferencia, 9.200 euros no explicados. El sistema marca alerta automática. Probablemente se envía una carta, el famoso aviso previo, pidiendo explicaciones. Si las hay, una parte eran ventas de cosas personales sin ganancia, otra eran préstamos familiares por Bizum, el contribuyente las entrega y se cierra el asunto. Si no las hay, agencia tributaria abre procedimiento sancionador. ¿Cuál es la lección? Que la peligrosidad real no está en la fuente, está en el cruce de datos. Esto significa que blindar una sola pata, yo solo uso
PayPal y con cuidado, pues no te protege para nada. Hay que entender todo el conjunto. Por eso, este vídeo va de los 5 mundos a la vez. Ruego que enterréis de una vez estas 5 mentiras, que son también 5 mitos, que todo el mundo repite, pero que a ti te van a costar dinero. Y normalmente al final a todo el mundo les cuesta dinero. Mito 1. Hasta 10.000 euros al año en Bizum estás a salvo. Falso. Esta cifra no aparece en la Ley General Tributaria. Es un umbral interno que usan los bancos para alertas de blanqueo de capitales, producto de la Ley 10/2010, pero no es en ningún caso un permiso de la agencia tributaria. Cobrar 9.999 euros por clases sin declararlos es un fraude, exactamente igual que si cobras 30.000. Mito número 2. En Wallapop o Vinted, si no llegas a 2.000 euros o 30 ventas, no declaras. Falso igualmente. Repaso de la cuarta idea. Ese umbral activa el reporte de la plataforma. Pero ese reporte que hace la plataforma no decide tu obligación de pagar. Si lo que haces es actividad económica, lo declaras igualmente. Mito 3. Mi Revolut o mi N26 o mi Neobanco, el que sea, están en el extranjero, así que están fuera del sistema español. Otra mentira más. Si el IBAN empieza con las letras ES, es cuenta española. Si el IBAN es extranjero, se aplican las instrucciones del CRS automáticamente. Y si superas 50.000 euros, también el modelo 720. Pero en ningún caso estás fuera. Cuarto mito. Con PayPal y las pasarelas de pago extranjeras no me vendo. Otra mentira más. Y otra falsedad más. Desde el 1 de enero de 2026, todas las entidades de pago y de dinero electrónico que operan en España están obligadas a informar mensualmente por el Real Decreto 253/2025. Y mito quinto. Cripto es anónimo y Hacienda no se entera. Mentira. Falso. A partir de MiCA, los exchanges autorizados en la Unión Europea están obligados a identificar a sus clientes y a reportar saldos y operaciones. Si además operas con exchange fuera de la Unión Europea, hay un riesgo adicional. Pero la idea de que cripto es anónimo es, desde hace 5 años, un cuento que ya no se sostiene. Siete reglas, 7 consejos. Apunta o pausa. 1. Si tienes una actividad económica, separa cuentas. Bizum profesional, distinto del personal. PayPal Business aparte del PayPal de toda la vida. Stripe vinculado a tu código de identificación fiscal si tienes sociedad. O a un alta como autónomo, no a tu DNI por capricho. Mezclarlos te obligará a reconstruir cuál era qué cuando Hacienda pregunte. Y reconstruir algo bajo el paraguas de la inspección suele ser caro. Caro no carísimo. 2. Factura cada cobro vinculado a tu actividad, sea por el medio que sea. Bizum, PayPal, Stripe, transferencia, neobanco, efectivo, paloma mensajera. Sin excepciones. La factura no es solo para tu cliente. Es tu mejor defensa
para cuando Hacienda te pregunte. 3. Revisa el IBAN de los neobancos que tengas hoy. Si lo vas a usar de forma profesional, mejor IBAN español. Te ahorras la posible obligación del modelo 720 y la incertidumbre del CRS. Si lo tienes con IBAN extranjero y suma más de 50.000 euros durante el 2025, presenta el 720 antes del 31 de marzo de 2026 si no lo has hecho ya. En caso contrario, mi mejor consejo, ponte en manos de un asesor fiscal. 4. Si alquilas por Airbnb, Booking o similares, dalo por declarado. No hay umbral. El reporte es automático y empieza desde la primera noche. Va en la casilla de rendimientos del capital inmobiliario en tu IRPF. 5. Si vendes por Wallapop o Vinted, conserva las pruebas de compra originales. Si Hacienda te pregunta por qué vendiste tu chaqueta de 150 euros, una factura o un email de la tienda demuestra que la vendiste por debajo del precio de compra y que, por tanto, no hay ganancia. Sin ese papel, te toca demostrarlo por otras vías. Y normalmente suelen ser más complejas y la agencia tributaria suele tirar de esto es una ganancia y te va a aplicar la regla más desfavorable para ti. 6. Si tienes cripto, no te confíes. MiCA está consolidada. Los exchanges reportan y si están fuera de España, hay también obligación específica del modelo 721. El que se queda esperando por si Hacienda no se entera, pierde. 7. Y más importante, si llevas años cobrando sin declarar y ahora te entra el miedo, no lo regularices por libre. Una declaración complementaria mal hecha suele salir más cara que una inspección bien defendida. Hay un orden. Regularizar voluntariamente con recargo es mucho más barato que esperar a que llegue la carta, pero hay que hacerlo bien y en el momento adecuado. Y para eso, ¿qué mejor que ponerse en manos de un profesional asesor fiscal? Creedme, vale la pena estos 7 consejos. Y antes de irnos, decirte, oye, primera, si has aguantado 30 minutos, pues eres el tipo de espectador que me gusta tener. Suscríbete, porque lo que hago aquí, lo que cuento acá, por algo que veo a diario, en mi actividad profesional, gente buena, trabajadora, comete errores. Pero comete errores por falta de una información clara, no por mala intención. Y a mí, sinceramente, me extraña mucho, de ahí el nombre de este canal. Y que no haya más sitios donde esto se explique de forma más amena, sin tecnicismos, sin su prepotencia o superioridad, sin tratar de vender humo. Es lo que aquí pretendemos. Segundo, cuéntanos en comentarios en qué perfil te has reconocido y qué fuente, Bizum, PayPal, Neobanco, Wallapop, Crypto, es la que más te ha hecho saltar al ver este vídeo. Y como último consejo, consulta con un asesor fiscal cómo regularizar lo no declarado de años anteriores sin que Hacienda se ensañe. Creedme, porque sí, se puede. Hay un orden concreto. Regularización voluntaria, recargo, modelos a presentar, cómo defenderse si llega un requerimiento de oficio, que la mayoría no sigue. Y por eso pagan de más. Así que, si estás interesado, te puedo poner en contacto con un buen asesor fiscal. Si te interesa, dale a la campanita. Y si este vídeo te ha servido, compártelo con quienes creas que pueden necesitarlo. Hay mucha gente que se va a llevar un susto este año que se podría haber evitado
escuchándonos esos 30 minutos. Gracias por vernos, por aguantarme. Lo sé, ha sido largo, pero era necesario. ¿Mm? Nos vemos en el próximo vídeo.